Bueno, hemos podido comprobar que en este centro de digitalización que ha puesto en marcha el Gobierno de Baviera, de alguna forma tenemos los mismos retos y las mismas formas de abordar el problema. Es decir, tenemos que trabajar analizando nuestras empresas, centros tecnológicos, centros formativos, tanto universidades como formación profesional, para poner una agenda común y que nos permita seguir avanzando. No existe una solución única y lo que observamos es que esos retos los tenemos que ir afrontando y aprendiendo unos de otros. No existe una solución única que podríamos copiar todos y no va a existir tampoco una alemana, ni una vasca, ni una italiana. Tenemos que trabajar de forma conjunta y trabajar en red. Para nosotros, trabajar con un lugar como Baviera, donde el PIB industrial es tan elevado, desde luego es un lugar en el que nos queremos mirar, y ellos también de alguna forma quieren saber cómo lo hacemos nosotros y continuar trabajando. Yo creo que hay algunos retos que me permitiría señalar, que son el de la formación y la capacitación. Las personas en el centro decían cómo vamos a trabajar todas estas tecnologías asociadas a las personas, y tenemos que ir formándolas cada vez mejor. Y, por supuesto, bueno, siempre existe esa incertidumbre de qué va a ocurrir con los empleos, qué va a ocurrir en el futuro, cómo van a poder asumirse. Bueno, yo creo que esas son reflexiones que tenemos que ir haciendo, y esa formación no solo de las nuevas personas que entran en la universidad, sino de aquellas que ya están en las empresas. Son retos importantes, junto con la parte de pequeñas y medianas empresas. Las grandes, bueno, hacen ese camino mucho más sencillamente. ¿Cómo lo hacen las pequeñas? ¿Cómo conseguimos llegar a esas pequeñas y que nuestra economía no sea una economía de dos velocidades, que solemos comentar en muchas ocasiones? En este caso, en Baviera, las empresas pequeñas no son tan pequeñas como las nuestras, pero sin embargo sí tienen ese mismo reto de llegar hasta ella. Por tanto, bueno, pues ahí tenemos cosas que trabajar en común. Y bueno, en la reunión que hemos mantenido privada nos ha confirmado que en marzo va a visitar Euskadi, va a encabezar una delegación de empresas y centros tecnológicos que pretenden tener una relación bilateral con nuestras empresas y nuestros centros, que pretenden continuar haciendo negocio. Ya empezaron hace un par de años, hemos continuado haciéndolo, pero esta vez vienen ellos a visitarnos con la propia ministra a la cabeza, nos quieren conocer y quieren, bueno, conocer unos ámbitos muy concretos que hemos analizado ya, y bueno, pues alrededor de la energía, del mundo de la salud, de la producción digital y también la ciberseguridad como algo transversal. Bueno, vamos a continuar trabajando y tratando de establecer esa agenda, centrada así en la investigación y en la tecnología, pero también abordando eso, qué nuevos negocios, qué nuevas oportunidades pueden generarse, y sobre todo tratando de hacer una red importante en la que Euskadi y Baviera, como países similares, no son iguales, pero tienen unas características similares, podemos hacer fuerza y estar presentes en Europa. Por tanto, yo creo que es continuar ahondando esta relación, donde, por ejemplo, el sector de automoción tiene mucho que decir Euskadi como proveedor aquí en Alemania, y desde luego, bueno, tenemos mucho camino que recorrer. Nik uste dut konprobatu deula guztiok, bai bi herrialdeak, bai Baviera eta bai Euskadi, azken finean erronka berdinak ditugula, eta aurre egiten ari gerala erronka horiei digitalizazioaren inguruan zer gertatzen ari den ikusita. Oraindik prozesu batean gaudela baitare konturatu gera, ez dela norbaitek soluzio dauka eta guztiok hori egingo dugu, baizik eta bakoitzak nola hala ari da saiatzen gauzak ondo egiten. Baitare erronka esango nuke daukagula formakuntzaren inguruan, ze pertsona formatzen ditugu unibertsitatean, ez dugu hitz egin, baina gero partikularki bai, pixka bat vocational training berak esaten dutena da, azken finean lanbide heziketakoa zenola integratu baita ere guzti honetan, eta azkenean digitalizazioak suposatzen du gauzak aldatuko diela enpresetan, baina oso pertsonetan zentratuta daude beraiek, eta nik uste hori dela garrantzitsua. Nola implikatu pertsonak enpresa handietan bai, baina baita ere enpresa txikietan, eta beraiek ere enpresa txikien arloa oso landu nahi dute, eta guretzako hori da erronka nagusia. Handiak bere bidea egiten ari dira, baina ezin dugu inor atzera utzi. Eta bueno, nik uste hor badaukagula zerregina, eta elkarrengandik ikasteko hainbat eta hainbat gauza. Baitare atera da, pare bat arlo guretzako garrantzitsua direnak, ikusi ditugu energia, ikusi ditugu baita ere ziberseguridadea bai, baina baita ere osasun arloa, eta beraiek gu bezala gauza bat azpimarratu nahi dut, hor esan dute herria dela oso ingenieritza mekanikoaren ingurukoa, hau da, gure enpresen antzekoak dira, eta hor digitalizazioa sartzea erronka handiagoa da.
Beraz, aipatzen zuen asko Google, Facebook, bueno, hori beste mundu bada eta gure herrietan sartzeko komplikazioak egoten dira. Nik uste hori elkarrengandik ikasteko aukera dugula eta hor jarraituko dugula. Eta, bueno, baita ere, berarekin egon geranean konfirmatu digu, badatorrela Euskadira martxoan, bera buru izango da, ministra Ainer buru izango da, baina enpresa eta zentru teknologikoekin etorriko da. Eta, bueno, azpimarratu ditugu 4 arlo, tratatuko ditugula, eta esan dugun bezala, energiarena, produkzioaren digitalizazioa, hau da guk manufacturing esaten diguna, manufaktura, eta beste alde batetikan baita ere energiaren arloa. Eta ziberseguridadea zerbait transversala bezala tratatuko du. Beraiek batez ere ikerketa eta formakuntzan ari dira, guk gure zentroaren martxan jarriko dugu, eta bueno, pixko bat horiek tratatuko ditugu, bilatzeko alde batetikan. Enpresen arteko lankidetza, zerbait egiten hasi ginen eta hori sakondu nahi dugu, eta beste alde batetikan herriz-herri zenolako erlazioak sakondu behar ditugun baita ere. Bueno, nik uste dut, Bavierakin daukagun erlazioa sakontzeko modua dela, eta interesgarria beraiek ere gu bisitatu eta lehen eskutikan ezagutzea.